Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, soy Pablo Barrera, bienvenidos a Pablo Barrera Magia Acá. Video 301, conversación con iniciados, con personas con años de experiencia, tanto en la Kabbalah o la Cábala, ¿sí?, de México. Vamos a estar junto con Cristian y Ricardo aproximadamente 40 minutos, una hora, desarrollando charlas sobre lo esotérico, preguntas que ellos me quieren hacer sobre la doctrina unificada. Así que prepárense para un video diferente, el video 301. Creí conveniente que este es el video ideal para este número de video, luego de lograr 300 videos comunicando ocultismo en Latinoamérica en español, como nunca antes se hizo en ningún otro canal de ocultismo. Así que, sin más, vamos con los títulos y la presentación de los actores de hoy, que vienen con preguntas picantes, ¿sí? Adelante. Ya estamos. Ya está entrando Ricardo. Perfecto. Ya hay tres, así que Jesús puede bajar. Mucho gusto. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Todo bien? Todo bien. Si quieres, por respeto a la puntualidad de los tres, y más la tuya, que estuviste muy puntual, pues si quieres vamos arrancando y ahorita que Hermilo se junte, si están de acuerdo. Cristian, Ricardo, gracias por su tiempo, también que se tomaron para hablar con esta persona, que no conocemos, ¿sí? Queremos saber algo, así que soy todo suyo. Bueno, pues realmente aquí la invitación fue de Cristian, y me dijo que ibas a exponer sobre temas de Kabbalah, que bueno, a mí me interesa mucho, estudio Kabbalah desde hace algunos años, y bueno, mis queridos hermanos con los que estudiamos juntos Kabbalah, lo hacemos, algunos de ellos tienen 25, 30 años estudiándola. Tratamos de ser muy ortodoxos, muy apegados a lo que es la Kabbalah tradicional judía. Sí. Básicamente yo mi interés es principalmente para aplicarlo en los 33 grados. Y un poco de redescubrimiento de mis orígenes, ya que mi familia es sefardita por los dos lados, padre y madre. Así que te tenemos que cuidar toda la vida, digamos, en esencia. ¿Sí? Yo invoqué a Brahma Bulafia y a Jicatilla para que estén acompañándolos, así que bueno. Bárbaro, genial. ¿Y la entrada de Luria nunca viene? Siempre viene, a Bulafia viene, pero Luria nunca viene a las reuniones. Es aburrido. Luria, ya sabes que Luria siempre va a ser el aguafiestas de todo esto. Hay una interna ahí, hay una interna cabalística. Bueno, en realidad las mejores personas para hablar de estas cosas,
porque esto sería como si nos juntáramos en una sinagoga a una tarde a hacer especulaciones cabalísticas. Quiero que lo tomemos así, ¿sí? Obviamente yo entiendo que lo que vamos a hablar hoy, quizás muchas cosas no estemos de acuerdo, sean cosas que obviamente al estar refiriéndote, digamos, a toda tu línea de trabajo, digamos, lo que yo hago más que nada es contestarte desde el ángulo, desde el punto de vista esotérico donde yo trabajo estos aspectos. Entonces, creo que lo rico está ahí en discutir esos asuntos. Y lo podemos llevar, si querés, del Sinsum para abajo, de donde quieras. O sea, lo que quiero es que sean ustedes, o sea, que me pregunten lo que les nace a ustedes preguntar, ¿sí? Pero tampoco quiero que quede como una alta crítica, ¿viste? Hablando sobre cosas. Tiene que ser una cosa que le interese al público. El público del canal es un público, tenés magos y tenés gente que no sabe nada de magia. Pero el público es un público que, digamos, que aquel que lee libros de ocultismo y consume cábala esotérica, como le podríamos llamar, o la cábala de los gentiles, digamos, es un público que va a aprovechar mucho las cosas que puedas decir. Cuanto más ortodoxo, mejor. Pues en general, y, agradecer primero tu invitación, Pablo. Yo te sigo ya de hace algún tiempo. Se me hace muy interesante tu visión que tienes acerca del sendero del lado izquierdo. Casi siempre todo el mundo busca la derecha y el centro. Tú estás en algo también equilibrado el centro y ya te sigo por tiempo. Y esta plática que queremos hacer el día de hoy, igual a mí me gustaría empezar desde el Sinsum, o sea, sin ser algo tan ortodoxo judío, porque bueno, ninguno de los de aquí somos judíos de nacimiento. Seguimos un poquito igual los estudios y los preceptos del judaísmo desde nuestras limitaciones, y desde mi particular punto de vista coincido mucho con el tema de la creación del universo, de la visión y de la doctrina, de cómo está escrito en diversas culturas, hasta en la doctrina secreta de la teosofía lo menciona, ¿no? En sus siete atributos de creación. Pero hay muchas cosas que, por ejemplo, a mí me suenan interesantes, que se ligan con la masonería, por lo menos que la masonería tiene una visión de un Sinsum, pero se desconoce cuál fue, si fue el Sinsum Aleph o el Sinsum Bet. Y realmente estos dioses o estos Elohims, creadores de universos, arquitectos creadores, pues a veces ahí está una gran confusión, ¿no? De dónde proviene ese gran arquitecto del universo, que desde mi punto de vista es Samech-Mem, que fue el primer demiurgo, Aldabaoth, que fue ese primer creador de este universo, ¿no? Donde está esa confusión del Sinsum. Entonces a mí me gustaría, desde mi punto de vista, con tu conocimiento y el de Ricardo, poder empezar a compartir el conocimiento y la información a partir de esos dos Sinsum, o sea, cómo está esa liga, ¿no? Bueno, a ver, primero tendría que contar por qué estoy haciendo esto. Claro. Me parece que es lo más razonable. ¿Por qué no fuiste por el camino tradicional? Si vos sabés que el camino tradicional tiene un montón de cosas resueltas, ¿no es cierto?, estructuralmente para la operatividad mágica. Estamos hablando de cábala hebrea que está integrada con otras cosas. Hace muchos años yo inicié un sendero mágico, por supuesto, y ese sendero mágico lleva a cabo una agenda espiritual. Esa agenda espiritual puede ser de un solo hombre o puede tardar miles de años en desarrollarse. La magia como derecho humano, pero no en ese sentido así socialista y demás cosas, la magia como una condición natural del ser humano, cosa que obviamente si vamos a los textos de la Torá, son, digamos, Levítico, Deuteronomio, explica específicamente el no uso de la magia, por lo cual ya estamos entrando en un terreno donde se usa magia, en un terreno, en un contexto religioso donde no se usa magia. La palabra magia, digamos, como que contiene muy mal a veces algunos conceptos, ¿sí? Porque la gente tiene una idea de la magia diferente a la que quizás a veces estamos proponiendo aquí. Mi trabajo es transformar todos los sistemas paganos en sistemas cabalísticos. Si el sistema pagano no tiene una contraprestación cabalística, entonces ese sistema no existe. Punto. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque si no hace eso el desarrollo del ocultismo pagano occidental, toda esa riqueza de conocimientos que tenemos aquellos que exploramos el Sitra Achra
y otras zonas del universo, se va a perder y son parte inherente del derecho del ser humano a desarrollar su espíritu. No, quizás no usemos hoy el término transformarnos en dioses, para no serlo tan grandilocuente, pero, y acá entra el escenario del Sin Sum, ¿sí? Entonces, las razones de que la doctrina unificada exista es la preservación de los conocimientos que tienen una correspondencia cabalística, siendo la cábala el sistema más refinado que hay para hacer esa conservación. Cuando vos entras en este tipo de operaciones mágicas donde intervienen un montón de actores espirituales, evocación, metodología y diferentes cosas, asumís riesgos, porque estamos hablando de la mente y estamos hablando de mundos y seres que quizás estén fuera de nuestra comprensión acorde a nuestra experiencia. Aún así, asumiendo el riesgo, aceptando el camino, no es un camino elegido. ¿Sí? Algún afiebrado dice que estoy tratando de evitar la guerra de Lilith con los Sadiquín, pero eso es un delirio místico. ¿Se entiende? O sea, no es para eso. ¿Sí? La idea es que tengamos un planeta donde digamos, la metodología de aplicación en la parte esotérica, ¿sí? O sea, los ortodoxos van a estar siempre, pero yo me tengo que asegurar que siempre estén. Porque si ellos no están, se puede deformar la cosa. Entonces, ¿qué es lo que estás protegiendo? El conocimiento. Necesito al ortodoxo y al pagano. A los dos necesito. Es decir, la doctrina unificada lo que busca es garantizarse que en el caso que todos ustedes fallen, ese conocimiento siga estando. Acá hubo una civilización que hizo esto y esto. ¿Sí? Uno que pudo acceder a ciertos conocimientos de una manera diferente. Aprender cábala, digamos, de la forma tradicional lleva su tiempo y su desarrollo y también es cultural. En este caso no hay mucho tiempo. Entonces, como no hay mucho tiempo, el desarrollo tiene que ser lo suficientemente discreto, con los límites necesarios aplicados, para que cualquier ser humano, con el suficiente esfuerzo y su propio esfuerzo, no darle todo en la boca, empiece a desarrollar la idea de que sí puede transformar su realidad. Hasta ahí sería el resumen del por qué estamos haciendo esto. Esa es pregunta y parte de tu planteamiento. A ver, yo te voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Eres masón? No. Ok. Entonces, muchas cosas no las vamos a poder platicar desde el punto de vista de la masonería. Pero hay otra parte que es de la parte de ortodoxa que tú hablas, y de que bueno, cualquier sadiquín, incluso el más loco de todos, que podría ser, por ejemplo, Abulá, fíjate, no ve la cábala como algo de magia. Simplemente, o sea, para la cábala tradicional judía, el que en Occidente, en Europa del medieval, se tomara la cábala como algo mágico es una desviación de lo que es la cábala, o sea, lo que es el poder que puede tener el ser humano sobre su futuro y su presente. ¿Sí? Lo vieron desde el punto de vista más pueril, digamos, al transformar lo que es el poder divino que tiene el ser humano y tratar de explicarlo como si fuera magia. O sea, y me refiero a magia no por denostarla, sino porque desde el punto de vista cabalístico o judío tradicional, la magia no es algo que vaya con el pensamiento y la filosofía judía. Hay que plantearse esa parte. ¿Por qué? Porque desde las 7 leyes noaquitas no se permite no se permite rebasar ciertos límites, no solamente para el pueblo judío, sino para los que no son judíos también, pero que sigan al Dios hebreo, digamos, ¿no? En este caso, Hashem. Ahora bien, hay ciertas partes ¿cuál es la meta básica de la cábala y cuál es la meta básica del judaísmo, que es la salvación de la humanidad, o sea, salvar el planeta? Lo que acabas de plantear tú. Los judíos tenían la misión o tienen la misión de salvar al planeta, pero hay cierta corriente muy nueva que a partir de principios del siglo XX
comienzan a decir, pues no, ya no, o sea, ya pasó el tiempo de que lo tenían que salvar, ya ahora pues a todos los que quieran acercarse a la cábala, pues pueden hacerlo, que son todos esa corriente nueva que hay, que incluso se desvirtúa un poco en Nueva York, donde salen todos sus centros cábala, que te cobran ahora por enseñarte cábala, que no deberían de hacerlo, pero bueno, ahí van. Pero hay otras corrientes que están saliendo bastante bien, como por ejemplo la escuela de cábala de Mario Zavala, que trata los temas de la forma más ortodoxa posible, pero aterrizándolo para que la gente común y corriente lo pueda explicar. En todos estos temas de cábala, que son muy interesantes, particularmente no te puedo decir que sea un experto, no, porque es imposible ser experto en cábala. O sea, el mismo Luria, el pesimista de todos, es el que dice, por más que estudies cábala, por más que lo intentes, lo más que puedes llegar a hacer es asomarte por muy poco tiempo a Dat para ver de lejos cómo está configurado Keter. Y la única forma de explicar eso, que no hay palabras de hacerlo, no hay lenguaje que pueda explicar eso, es la geometría. O sea, la geometría, y con eso se refiere, hace una analogía a algún lenguaje matemático o algún lenguaje que es muy difícil de lograr para poder comprender a qué se refiere con acercarse a lo que podría ser la visión más, un pequeño vislumbre de qué sería el creador, ¿no? El gran arquitecto del universo. La cuestión aquí está también en que tenemos que no solamente hay una visión cabalista, cada uno de los cabalistas más importantes de toda la historia han puesto su propia visión de cómo son las cosas. La otra parte, que es Abraham Abulafia, que es el optimista, que es el que llega con el Papa y quiere entrevistarse con él para convertirlo al judaísmo. Cuando lo encarcelan les dicen, pues más vale que me suelten porque si no en 10 días se muere, y lo sacan. Y es un tipo, la verdad a mí, sorprendente, hay muy poca historia de su vida. Sería interesantísimo saber cada uno de los días que vivió este señor, porque una de las cosas más interesantes que hizo, que no lo plantean, no lo plantea Luria, no lo plantea Jicatilla, no lo plantea casi ningún otro, es lo que es la meditación circular. Y que explica además de una forma que bueno, que viene siendo así, dice, por ejemplo, la oscuridad. La oscuridad no es más que la luz en un lugar equivocado. Dice, aquí, ya hace unas explicaciones muy complejas. No, ¿por qué? Para nada. Es muy fácil de entender. Sí, una vez que ya te cayó el 20, pero cuando lo lees la primera vez no son difíciles. Dice, a ver, el mal y el bien lo inventó Dios. El mal y el bien lo inventa Dios. O sea, el que crea el mal y el... Claro. No existe un demonio. No hay. No, para nada. Dios lo único que hace es plantarte problemas para que tú los resuelvas. Mientras más mal te mande Dios, más te ama, y mientras más salgas de esos problemas que te planteó Dios, más fuerte te vas a hacer. Esa es la cuestión, y eso es lo que hace Abulafia, te dice, tú puedes con todos esos. Te pone onda, digamos, o sea, te da esperanza de decir, pará, más allá del vislumbre, más allá de edad, estamos hablando casi de cosas inmanifiestas, por lo cual, al ser hombre, nadie puede ver a Dios y sin embargo seguir viviendo, tomándonos frases un poquito más sencillas. Es decir, ahí también hay un secreto. El tema es, bueno, vos sos Abulafia puro, ¿sí? Bueno, genial. De esas cosas hay que hablar. Y de eso se trata, por ejemplo. En este momento mucha gente, que no es tanto los suscriptores, sino lo que después se escucha, mucha gente hoy va a aprender con vos un montón de cosas. Y eso, ahí está lo importante de nuestro trabajo. Permitirle a las estructuras más duras, más ortodoxas, poder expresar su posición cabalística. ¿Por qué? Porque es parte de todo. Y es fundamental. Es el backbone de este trabajo. Es decir, no puedo mirar para otro lado. Y en ese punto me interesa mucho el tema de Da'at. Vos tocaste el tema de Da'at. Ahora, únicamente
Mi pensamiento acerca de lo que estás comentando de la doctrina unificada, yo lo veo cuando se hizo en el cristianismo la conversión de la orientación de los templos. ¿Por qué se hizo? Pues para que los paganos pudieran entrar al templo, porque los paganos tenían su templo orientado al revés, como de diplomacia espiritual, ¿no? Que se hizo en el catolicismo, cristianismo, de hacer ese cambio de orientación del templo. Es una de las respuestas de por qué está al revés el templo de Salomón y el templo masónico. De poder decir, todas las doctrinas, todos los pensamientos espirituales pueden entrar. Yo hablo del tema cabalístico sin caer en un tema ortodoxo, simplemente es una explicación de la estructura de cómo funciona el universo. Es una ciencia espiritual la cábala ortodoxa, dura, claro, pura. Zohar, claro. ¿Es una ciencia espiritual? Sí, claro. Una ciencia es un software que te enseña cómo operar. También coincide con otras estructuras paganas que existen. O sea, yo no lo veo separado, pues al final es un solo camino, ¿no? Sí, igualmente en eso, por ejemplo, en ese tipo de cosas yo soy más ortodoxo. Digo, pará, pero igual que sigan siendo ortodoxos. A ver. Voy a elegir cuidadosamente mis palabras. ¿Sí? Visto del lado cabalístico ortodoxo, el clifot es los perros de la mente. ¿No? Entonces, en la frase... Perdón. El árbol del mal. Que, bueno, no es el árbol, no sé, yo no lo reduciría al árbol del mal. Estoy tratando de conectar con lo que vos decías para poder entrar en el tema del Simpson, ¿sí? Okay. Y un poco contar también de este lado, del lado de la operatividad lega, si vos querés, o gentil, cómo funcionan las cosas y por qué se hacen. No son caprichos para fundar sectas. Esto es una discusión, digamos, es una doctrina de conocimiento que otorga herramientas que no excluyen a los otros puntos de vista más allá del ortodoxo, pero que no atiende el ortodoxo que lo atiendan los judíos. No vine a hacer algo para reemplazar otra cosa. Pero yo no creo en la salvación de Cristo. Entonces yo soy más ortodoxo en ese sentido. No creo que Cristo haya venido para salvarnos. Eso es un pecado contra el absoluto. Es muy ortodoxo lo que digo, pero es mi posición espiritual. Es decir, no creo en el Cristo como el Salvador ni de Israel ni de la tierra. Sí, una persona que cumplió un rol, pero punto, un rol crístico, si creo, es diferente. Pero en eso soy ortodoxo como los judíos. Para un momento, no puede ser que siempre venga alguien para salvarnos. Las condiciones que se explicaron eran otras. Entonces, de ese sincretismo, de ese, digamos, del 325 de Nicea, se gesta hasta el 388, ¿no? Porque la historia más rica está hasta el 350 años posteriores del 325, donde se crea también una religión que le sea más o menos, en fechas, celebraciones, le sea más o menos, como vos decías, Cristian, digerible, y que todos pudieran opinar. Pero después la iglesia también se encargó de perseguir a los judíos. Y después cuando se cansó de perseguir a los judíos y pelearse con los musulmanes, después empezó a perseguir a los demás. Entonces, si hay persecución, es porque el conocimiento vale. Si hubo holocausto, es porque el conocimiento valía. Cuando hablamos de Sinsun, ¿de qué hablamos? Hablamos de una discusión cabalística de cómo se sucede la discusión entre la luz que quiere aplicar la imitación y la que no. Para eso no podemos quedarnos en lo ortodoxo, sino entrar a trabajar en textos malos, por decirlo así. Yo soy capaz que, Ricardo, te digo Natán de Gaza y te enojás, ¿me entendés? Probablemente termine siendo un mesías, pero sabemos que los hombres tienen unos problemas psicológicos muy fuertes, el ego siempre gana, que es muy difícil que la gente deje sus vicios. Correcto. Entonces, bueno, pues esa parte nunca va a haber un poder realmente fuerte del hombre para poder realizar cambios verdaderamente importantes para la vida. Eso es lo ortodoxo. Ahora tengo que plantear la otra posición, ¿no? Nuestra posición. Quiero hacer una aclaración. Cuando yo me refiero a ortodoxo, me estoy refiriendo al cabalista, no al judío hebraico que sigue la ley mosaica, que no tiene nada que ver con la cábala, obviamente. Digamos, los cabalistas en realidad de tu línea son ortodoxos en la cábala que aprendieron y desarrollaron y trabajaron, ¿se entiende? Acá se plantea una discusión de si no aplicar la imitación o no en el momento de la contracción. Entonces, está muy bien que haya la opción de volver a Keter, a la fuente, o a In, como vos quieras llamarlo, o volver a la corona de la vida a través de un desarrollo que va a llevar un tiempo largo, ¿no? Para el espíritu. El alma no es el espíritu.
el alma son partes, por ejemplo, en esta casa el alma son partes, digamos, protodemiúrgicas que lo componen a él. Es decir, el alma, tu identidad, tu ego, en el sentido negativo y positivo, es un pedazo del demiurgo. Entonces le pertenece a él. Porque con eso encapsulas al espíritu, que es inmutable, eterno, y ahí viene, a colación de lo que vos decís, de que cualquiera puede ser Mesías. Como yo digo siempre, acá no hay una luz que bajó y me dijo, haga tal cosa. No existe eso. Es una decisión interna, es una demanda del espíritu, una ansiedad ontológica, si la querés. Ahora bien, del otro lado, vamos a usar no términos hebreos, aunque generalmente la gente que ve este canal lo va a entender, cuando hablamos del Sitra Achra, hablamos de otra cosa. No hablamos de diablo como opositor, sino como un estado previo de 3 conflictos previos que dieron a sucesión a un montón de desorden que después termina ordenándose para conformar la realidad material. Es decir, esta casa no entiende la sombra como algo... la frase esa, la sombra es una luz mal colocada. Yo te voy a doblar la apuesta. La sombra es la luz que no quiere que se le aplique limitación. Y esos textos no son de Simón Bar Yochai. Entonces, inevitablemente tenemos que ir a los griegos, digamos, a lo goético de los griegos, no el Ars Goetia, no estoy hablando de ninguna clavícula, estoy hablando del concepto de goético, que supongo que vos lo entendés bien. Espíritus goéticos, genios, todo lo que vos quieras llamarlo, que en realidad son cosas muy por arriba de algo muchísimo más grande. Entonces, en nuestro entendimiento, tanto, ¿sí?, Kedusha como Ahra, o sea, el lado positivo como el lado impuro, o sea, de la piel de la manzana hacia afuera, porque sabemos que los mundos espirituales son internos y van de adentro hacia afuera como éteres, algo de eso habías explicado hace un ratito, circular. En vez de hacer un sistema de esquema vertical, podés hacerlo circular, por supuesto. ¿Sí? Entonces, en esos éteres tenés estados de cósmica, o sea, de aplicación de la limitación de esa luz que piensa en crear, que podemos llamar la voluntad de Dios, si querés, a través de los sefirots, y tenés una luz que no quiere esa restricción. La doctrina unificada pone sobre la mesa ese elemento radical. Bueno, estos muchachos, cabalistas, todo eso, dicen esto. Bueno, bien, acá hay otro conocimiento. Bueno, los dos sirven. ¿Por qué? Porque hay personas que no van a hacer ese camino, no van a volver a la fuente de esa forma, y tienen derecho a desarrollar su chispa también. Vamos a ponerle chispa para representar al espíritu. Si el conocimiento es bueno, los valores van a ser buenos. Entonces, mis valores no se vieron trastocados por el tiempo, al contrario, se reforzaron. Entonces, algo bien habremos hecho. Quiero decir también que visto desde la cábala más recalcitrante, en el sentido de firmeza, que es necesaria. Yo jamás podría llegar, de mi boca nunca van a escuchar de que el cabalista puro y rudo no tiene que estar, al contrario, sin eso no puede haber sanidad. Y de eso se trata. Tenemos que entender que no hay diablo, como vos dijiste, una luz mal puesta en un lugar. En realidad, las guerras de las emanaciones previas a los sefirot trajeron caídas hacia el Tejirus y hacia ese pozo profundo, no solamente de las partes sefiróticas que se rompieron, sino también de otros aspectos que emergieron de la luz, ¿sí?, en conflicto, que después dan lugar a esta manifestación. En líneas generales, la propuesta nuestra es, sabiendo a sabiendas de que nosotros somos irregulares, para ponerlo en un término masónico, para que se sientan así, ese trabajo es un trabajo necesario, porque nadie va a poder decir que otorgarle discreción cabalística a cualquier operatividad mágica es malo o es innecesario, porque hay personas que tienen otro temperamento y no se conforman con volver a Dios. Y si sucede eso es porque está el Asher también. Está el Hashem, o como quieras llamarlo, y el Asher. Entonces, cuando entran en juego esas dos cosas, ahí sí tenemos un límite en qué podemos decir y qué no. Y yo soy muy respetuoso de eso. Pero si está el Hashem, está el Asher. Hay una cosa que, bueno, tú estás planteando algo, lo que tú estabas tomando unas notas y estabas diciendo que la oscuridad es algo que no quiere restricciones. O sea, estás planteando como tesis la oscuridad sería en este caso algo que no tiene restricción. No, no dije eso. Bueno, no, okay. Voy a decirlo, acordate que las palabras son importantes en la cábala. Si decimos mal un nombre de una divinidad, no podemos tener problema. Aidín. ¿Sí? Entonces, lo que yo digo que es, en el momento del Simsum, una luz quiere crear, pero tiene que aplicar limitación para crear. Es la thoughtful light, la luz pensante. Cuando piensa en crear, aplica limitación.
Porque esa luz se tiene que mover, en realidad es un solo haz de luz, ¿no? Si vamos, que se mueve en tantas direcciones que parece que hay cosas, ¿sí? Si lo ponemos fácil. Pero hay una luz que quiere volver a la fuente del Sin Tzu, no quiere estar ahí. Y ahí comienza el conflicto entre chispas. Ni siquiera es una cuestión de emanaciones, sucede antes. Entonces hay algo pretérito y manifiesto que condiciona esa manifestación, y esta es un cuarto estadio, digamos. Este Adán Kadmon es una versión número 4, pero hubo 3 quilombos antes. Entonces, esos problemas hicieron que el hombre busque en esos misterios, obviamente con mucho riesgo, ¿no? Bueno, si veamos a Sabbatai Zevi y nos ponemos a ver cómo terminó, obviamente el tipo asumió riesgos y también se volvió loco, ¿no? ¿Por qué? Porque tocó cosas que estaban quizás más allá de su comprensión. Pero el conocimiento quedó. Y con ese conocimiento se ejecuta poder para controlar al mundo. Tampoco me digan que no usan el DIM para detener el karma. Porque si no, todas las cosas malas que pasan en el mundo ya estarían resueltas en función del DIM. Y sin embargo existe la cancelación kármica. Entonces, o por lo menos existe la capacidad de readministrar las consecuencias de nuestros actos. Eso no puede ser patrimonio solamente del pueblo de Israel, es un patrimonio de la humanidad, está en la chispa del absoluto. Ahora, necesitamos la ortodoxia cabalística y sí, tenemos que arrancar de un lugar. Para estar en desacuerdo en algo, en el resto de las cosas, preservar a cualquier precio. Lógicamente yo voy a ser el primero que te va a ponerle que un día, no sé, se levantó el mundo y odia a todos los judíos cabalistas o a todos los cabalistas masones. Yo voy a ser el primero que te voy a defender. Por ejemplo, para cerrar el tema del Sin Tzu, por ejemplo, el Sin Tzu es un estado pretérito a la manifestación de la materia, pero es una linda explicación del Big Bang porque te permite simplificar una idea de explosión y expansión y orden, ¿no? De reflejar el orden, que es la luz pensante. Entonces, eso sucede adentro nuestro, porque en realidad somos, digamos, como es arriba es abajo, y en realidad nuestro cuerpo, nuestro templo, lo que sea, de la forma que lo trabajemos, tiene que alinearse con las fuerzas que para entrar en armonía con el universo. Ahora bien, eso es para un temperamento de espíritu. Y mi trabajo es preservar conocimiento. Entonces estás en una línea muy complicada, donde tenés que aceptarlos a todos con sus diferencias, pero otorgarles un sistema que todos puedan practicar sin necesidad de ser ni Roberto ni el muchacho que está allá. Ahora vos me decís, ¿se merece ese muchacho que está allá? Sí, todos, pues somos todos humanos. Entonces la idea es contener los aspectos esotéricos que le permitan al hombre entender que puede transformar su realidad si no querés hacer magia. Para eso no necesitamos templos, ni necesitamos clérigos, porque ya hay suficiente de eso y es una etapa de la adolescencia de la humanidad. Entonces, el conocimiento del Sitra Achra, el conocimiento del otro lado, es un conocimiento pretérito, inclusive de las emanaciones sefiróticas. Por lo cual vamos a tener que para hablar, digamos, ya para intercambio de documentos y cosas, porque hay cosas demostradas, aparte es un poder que funciona. Ahora, como decir, las consecuencias pueden ser negativas. El contexto del Big Bang está en el contexto demiúrgico, no está en el contexto de Keter. Esa es nuestra posición. Keter es un estado, digamos, de una superposición de todo lo posible, de todo lo bueno que puede, digamos, la perfección. Llámalo Krishna, llámalo como quieras. Nirvana, no importa. Entonces, todos estos conocimientos, vos al enriquecer la charla también le contás a la gente del canal todo el potencial que tiene el sendero de la mano derecha. Porque, por ejemplo, lo que acabas de hacer es un discurso acabado sobre la mano derecha. Y la gente ahora va a poder entender un poquito más. Y eso es bueno. Esa es la idea un poquito del video, ¿no? Que para los demás, más que nada, más que para uno. Así que, Cristian, yo no sé, ¿querías decir algo? Ya dijeron todo. No. Estamos No, es broma. No, sí me parece interesante esta postura que pones en la mesa. Yo sigo pensando que hay dos Sin Tzu, ¿no? Una de Miurgo, que para mí es Aldabaoth, ¿no? Que fue este primer gobernante que hizo una creación, de un universo, ¿no? Y arriba de él está el Aid Sofaur, o sea, es absoluto, que es de lo que está hablando Ricardo, ¿no? Está hablando también. Es absoluto, siempre va a existir. Está más arriba de Keter, ¿no? Que es de donde viene la emanación, pero sí hubo desde mi punto de vista, hubo una primera contracción
que él hace Samech Nev, ¿no? Desde mi punto de vista cabalístico. Sí, y otra parte que me pareció interesante que planteabas, Pablo, era el derecho humano a la magia, es el tema que habías comentado. Bueno, de hecho hice un video, no sé si Ricardo lo pudo ver, que la magia es un derecho humano, es decir, el hombre tiene derecho a ser Dios. Yo sé que, Ricardo, hace un esfuerzo, quédate, no te vayas, por favor, te pido. ¿Sí? ¿El hombre tiene derecho a ser Dios? ¿Sí o no? Vamos a ser bien tajantes. Es que lo es, o sea, la chispa divina, la que tienes adentro, tu alma, es una chispa de Dios, o sea, de hecho lo es, aunque no tenga desarrollado todo el poder, o sea, ese era el conflicto que tenían los llamados ángeles cuando el hombre es bajado a la tierra, pues dicen, bueno, ¿cómo le vas a dar el poder de destruir al mundo o al universo si no lo sabe usar? O sea, le estás dando una 45 a un niño cargada y ya amartillada. Entonces, pues no, espérense. No vamos a darles todo el poder. O sea, lo tienen, pero ahora tienen que comenzar a hacer algo para que ese poder se desarrolle. O sea, tú lo llamas magia, eso es prácticamente lo mismo, es lo que les dije hace rato con lo que es el Mesías. O sea, tienes que llevar un cierto camino en tu vida, una orientación, una forma de pensar, de tratar a los demás, o sea, una forma de ser humano, como debe de ser, para poder accesar ese poder. O sea, mientras más, te lo voy a plantear desde el punto de vista más cabalista, mientras más ames a tu prójimo y a ti mismo, más poder vas a tener. ¿Esto qué significa el amor a tu prójimo? Pues significa una cantidad de cosas enormes, no solamente llegar y dar un abrazo y beso a un poco, o sea, decirle te quiero mucho, te amo, te voy a dar de comer, no. Significa, tiene significado de comportamiento ético, moral, espiritual, de pensamiento, de obra, de acción, de reacción a las cosas, que no solamente se va a hacer de lunes a viernes, el sábado y domingo descanso. Ok. Bueno, por ahí estaba en lo que habías comentado, uno de los puntos también de la ejes de la charla, bueno, el primer punto que habías dicho, el culto a San la Muerte desde la magia ceremonial. San la Muerte. Sí. Cabalísticamente es el separador, es Amael, o decir, es Gébura, y es muy probable que tengan una acción tipo Gébura, pero representa ese estadio de entre una realidad manifiesta que tenemos, que es esta experiencia de la vida o la función de la vida, si querés, y lo inmanifiesto, que ya entra desde el astral para arriba. ¿Sí? Después tenés mundos invisibles e inmanifiestos al hombre por doquier en todas las superposiciones imaginables. Entonces, a la muerte como ejemplo de poder mágico, donde si bien te expones a la corrupción, tenés digamos, tu deseo es más grande que tu miedo. Es decir, ingresar al árbol de la muerte y del conocimiento implica muchísimos riesgos. Locura, desviaciones mentales, un montón de cosas, que ha producido toda una generación de inservibles dentro del ocultismo, que lo estamos reflejando porque abusos, trata de blanca, violaciones de menores, normalizar un montón de cosas que están mal para cualquiera. Entonces, pero vos me estás hablando de Satán, sí, pero Satán también tiene sus valores porque Satán no modificó el sistema estelar de desarrollo del juicio de Dios. Es decir, los ángeles dijeron, los hombres tienen más de lo que se merecen, hay que castigarles. Sí, está bien, castigarles con el DIM. Y por atrás le puso el Zohar. Vino Ricardo con el Zohar y le dijo, bueno, sí, pero vos podés cancelar estas cosas. Significa que el universo está sometido a reglas en nuestra percepción. San la Muerte da el conocimiento del Sitrahra a un nivel que la persona pueda tolerar hasta un punto. No va a llegar al antiser, Tohu, Bohu y Chasek, no. Estamos hablando de que el hombre pueda despertar un poquito más y pueda empezar a manipular su realidad, obviamente en un sentido completamente no ortodoxo, pero sí estructurado, respetando las dinámicas generales del ocultismo. Y sin revelar cosas que la gente no está preparada para saber, porque esas cosas se las tiene que ganar. San la Muerte es
en esta casa, siempre lo digo así, con toda modestia, no humildad, porque humilde no voy a ser nunca, así que lamento informarles, pero sé dónde están los límites a dónde llega esta discreción que estamos otorgando a la gente de forma desinteresada. Ahora, que yo te voy a cobrar hasta la oración del DIN para cancelártelo, no tengas ninguna duda. ¿Por qué? Porque cuando vos descendés al Citrasra, tenés que enfrentarte a lo peor de vos, los peores aspectos, y una parte de tu ego se aniquila en el Tiferet reverso, se aniquila. Entonces nunca volvés siendo el mismo, ni con los mismos componentes espirituales. Entonces estás empujado a realizar eso. Personalmente yo no creo en eso de volver a la fuente. Digamos, yo soy como la vaca que le escapa a Vishnu, en ese sentido. Creo que el hombre, van a pasar eones, millones de años, pero tenemos que tener un punto de inicio y pienso en la humanidad, no en el pueblo judío. El pueblo judío ya tiene sus cosas. Las primicias son del pueblo judío y de los cabalistas. Bueno, está bien. ¿Están alimentados? Sí, bueno, el resto no. Ese sería el concepto. Y la muerte es esa cosa marcial. Pues a la muerte parece Yahvé. Si no haces esto, te castigo. Pero hay cosas que están bien que tengan que ser así. ¿Por qué? Porque el hombre se corrompe, volviendo a colación de eso. Creo que más o menos esa es una explicación lo más sefirótica posible de San la Muerte. O sea que una pregunta ahí de mi parte, Pablo. Tú estás hablando ahorita de Geburá, que está en el pilar del lado izquierdo, ¿no? Como ya lo sabemos casi todos. En el lado de la severidad. El lado de la severidad o la justicia. Y esa Sefirot, bueno, para algunos cabalistas representa al ángel Samael. Entonces, ¿es el mismo espíritu del que estás hablando tú? O sea, hablando del árbol de la vida. Si hablamos de Sefirot, estamos hablando de emanaciones. ¿Correcto? Sí. Bien, estamos bien hasta correcto. Ahí. Perfecto. O sea, de un lado presenta una pregunta y la otra responde del otro lado. O sea, no funcionan por separado. O sea, no es una cosa exacto, no es una cosa que hay, de un lado está, es una cosa que está todo contenido. Exacto. No es que de este lado es de color tal lado y del otro lado es de otro color. No existe. Eso es una abstracción, digamos, para hacerlo entendible. Pero en realidad está todo converge en todo. O sea, está todo manifiesto, lo opuesto y lo que está a favor. O sea, el hombre vive esa dualidad, ¿no? En la carne, ¿no? O sea, lo tiene, digamos, en sí. La experiencia clifótica es estar en una concha, es decir, estar adentro de un caparazón, de un envase. ¿Se entiende? Ahora, ese envase trae conocimiento preemanatorio. Y yo lo quiero saber, ¿cómo decir, no? Mi temperamento me lo exige. Entonces, si mi temperamento es más fuerte que la demanda de Dios, y Dios permitió que los ángeles nos castiguen, pero también nos dio las herramientas para evitar ese castigo, para poder desarrollarnos, pues si no, vivimos siendo castigados. Es que no hay castigo, esa es la cuestión. O sea, tú puedes acceder a todo el conocimiento que tú desees tener completamente. O sea, prácticamente el primero en comenzar a bajar información de la nube fue Moisés, aunque parezca chiste. Nosotros hacemos lo mismo. O sea, es una cuestión de, como ya te dije, de corrección de lo que sería la Shekinah. O sea, tú bajas, tú te comportas, mientras mejor persona seas, más información llegará a ti. O sea, y los ángeles no se dedican a ponerte castigos, no es una cuestión que funciona así. A ver, la palabra castigo la usé, a ver, no quiero ser malinterpretado. Esta visión que comenta Ricardo del libro de Yehuda Berg, de Satán, una autobiografía, no sé si ya tuvieron la oportunidad de leer ese libro, pues plantea exactamente esa visión de que Hashem es Ejad, o sea, es uno, y de ese uno salió todo, o sea, en el mundo superior, en el mundo divino, en la parte más próxima a la Ein Sof, pues es uno, o sea, hay una unidad, hay un Ejad, no hay una dualidad, ¿no? Como bien dice Pablo, esa dualidad está aquí en la materia, porque si no hay dualidad, simplemente no estaríamos ahorita ustedes viendo en una cámara, no existe la materia. Entonces, desde ese punto de vista, judío, como dice ese libro de Satán, una autobiografía, pues sí es un sparring que tenemos aquí en este plano material, para que cuando accedamos, si queramos reencontrarnos con la fuente, pues vayamos más fuertes, ¿no? O sea, como Rocky Balboa, ¿no? Tiene su entrenador, tiene su entrenamiento, cada vez se hace más fuerte y bueno, cuando llega a la pelea, pues puede pasar mejor
esos niveles astrales, ¿no? Y volver a la fuente. Ese es un punto de vista respetable y pues no, yo no sé la verdad absoluta ni la quiero tener, no sé si sea así, pero es una postura. Pero también está la otra postura de que hay algo, son dos polaridades, como la ley hermética, para que haya la luz pues tiene que haber oscuridad, y esa oscuridad también tiene una estructura, y esa oscuridad también tiene luz, como dice Pablo. Eso que dicen de las tripods, yo más bien lo veo como una cáscara que te impide ver la luz, o sea, son cáscaras que tienes encima, como tipo petróleo, ¿no? Porque das cuenta que pasa en el mar y hay un desastre de petróleo y pues los animales se llenan de petróleo, ¿no? Y para quitártelo, pues es muy difícil, ¿no? Son esas cáscaras que te impiden ver en absoluto, pero no significa que sea malo. O sea, a mi punto de vista es neutro, no hay bueno ni malo. Simplemente están porque así deben de ser. Ahora, el otro punto que habías planteado, Pablo, en la conversación, o en los puntos nodales de la plática, hablando ya un poquito pues de masonería, lo que se puede hablar. También comentaste la integración con el accionar masónico en la acción social, Sí. Que bueno, eso ya lo veo más un tema social más que esotérico o espiritual, ¿no? Cultural, si querés. Cultural, así Cultural. Creo que tiene que quedar en ese espacio porque, a ver, tiene que ver con el enriquecimiento de nuestra cultura como continente. O sea, no puedo entender a Latinoamérica como una cosa separada, digamos. Uno es América, América es toda América. Y nosotros somos una civilización joven, occidental pero joven, que ha atravesado un montón de cosas. Y siempre se ha visto a todo lo que sea tribal, chamánico, como cosas de baja importancia o bajo astral, o cosas que manejan energías malas, inmundas, suciedad, etcétera, 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 etcétera. Es el Valle de Inón, claro que sí. ¿Sí? Esto es un penal, esto es una cárcel, claro que sí. Bueno, tenemos que tomar el control del penal. Es decir, mi conciencia está puesta hacia el hombre. Ahora, si fuimos y volvimos 1000 veces, bueno, la pregunta es también cuántos masones descendieron al Citra Aspa y volvieron. Yo también quisiera saber. Es una cosa que no vamos a ver. Otra pregunta. ¿Cuántos masones descendieron a dónde? Al Citra Aspa, al otro lado. ¿Cuántos bajaron al Crifod y volvieron sanos, con un desarrollo espiritual? ¿Cuántos bajaron? Esa es una pregunta muy buena. Ahí te va. Todos los masones tienen un camino individual. O sea, los masones no vamos en grupo como marchando así, porque si no, seríamos lo que haríamos realidad esa caricatura, dice que los masones son los que dominan al mundo como Pinky Cerebro, no. Así no funciona. No funciona así. Bueno, pero viste cómo es el acervo cultural. O sea, no es así. Es obvio que no. No hay manera, no funciona así. Estoy de acuerdo contigo. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, pues que la masonería, para entrar a ser masón, primero que nada tienes que ser un hombre libre de buenas costumbres. O sea, ¿qué quiere decir un hombre bueno y de buenas costumbres? Pues, o sea, se lo dejo al público para que lo interprete. La mía es ser la mejor persona que pueda ser. ¿Y qué hacen esos masones que no te dejan entrar si no cumples con esos requisitos? Ahora bien, entran personas buenas y de buenas costumbres y la masonería hace de hombres buenos mejores. O sea, eso por lo menos es lo que intenta hacer la masonería. Te voy a decir que no siempre lo cumple. Igual puede haber que encuentres uno. Ningún ser humano. El negrito en el arroz, que por ese negrito pagamos todos. Y hay muchos ejemplos en la historia, muchísimos. Pero ¿qué pasa con la masonería? Bueno, pues la masonería desde el punto de vista social, lo único que hace es que si tú tienes un hombre bueno, un hombre que desea que las cosas pasen, que se realicen, que sucedan, pues va a trabajar para que esas cosas sucedan. Yo te lo voy a poner así, cuando se lo dije alguna vez a mis aprendices, dije, a ver, si ustedes viven en una calle y en esa calle hay baches y las luminarias de la calle están apagadas, ¿qué hacen? Seguí adelante nomás. Sí. Habrá que te diga, no, pues es que yo voy a esperar a que venga el municipio a arreglar las cosas. Digo, ¿por qué no haces que sucedan las cosas? O sea, ve al municipio, pon tu queja, junta firmas. Eso es lo que debe hacer un masón. Los masones son hombres de acción.
hombres que toman el problema y lo tratan de resolver. Y obviamente, pues, si lo ves desde en el punto climático de esto, en la parte histórica de todos los masones que, que son conocidos y famosos por haber iniciado revoluciones, pues fueron que vieron problemas y dijeron vamos a poner manos a la obra. No porque, no, y lo hacen porque están convencidos de ello, no porque sean masones. Sí, 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 hay una, digamos, la masonería es una digamos, todo lo simbólico es una representación de una consagración previa, digamos, sucedió antes todo ese compromiso y lo físico y la iniciación representan ese compromiso previo, es un símbolo, simboliza el compromiso. A veces es como el bautismo. El bautismo no es que ahora está bautizado y ya está, no, el bautismo representa un compromiso, por eso hay que discutir el tema del bautismo en algún otro video. Bueno, en parte de las tópicos que habíamos hablado, lo repito, es la integración con el accionar masónico en la acción social. Perfecto. La idea es comunicar y dar conocimiento sobre estos asuntos a aquellos masones que estén interesados. A ver, estamos haciéndolo ahora. En el peor de los casos es conocimiento que va a incitar a la curiosidad a la audiencia a investigar sobre la cabra, sobre la masonería, y eso es lo que queríamos, ¿no? De alguna forma, me parece que esa es la idea, ¿no? Estimular a la gente, ¿sí? Después cada uno decidirá qué le resuena más. A veces viene por acá y termina capaz que alguien lo conoce a Ricardo y se hace, ¿me entendés? Hasta qué eterno paro. Y está bien, para eso es. Hay una inquietud, obviamente nosotros realizamos las cosas en función de una agenda que tenemos preparada, por supuesto, y esa agenda responde a la demanda de nuestro espíritu, por lo cual es una opinión más, ¿no es cierto? Es una opinión más, no tiene otra trascendencia y tampoco la especulamos como otra trascendencia. Pero sí creo que hay información valiosa que se puede proveer a aquellos sobre todo que les gusta la operatividad, ¿sí? Que les gusta asumir riesgos en el desarrollo esotérico, no místico, porque ya lo místico lo tienen resuelto, muchachos, ¿sí? Para explorar los aspectos más sombríos del espíritu junto con el alma, es decir, implica el desafío de bajar al infierno simulado, no es un infierno, no existe el infierno de castigo, así, eso es una estupidez, ya lo hablamos en el video anterior, sino cuando hablamos de infierno hablamos del Valle de Hinón, ¿sí? Hablamos de una zona donde las jerarquías que gobiernan eso controlan cierto aspecto de lo que podríamos llamar caos, porque el Tejiru no deja de ser un pocito, un tubo de ensayo donde suceden cosas y no es el único tubo de ensayo. Entonces, otorgar desde lo que uno puede ofrecer de buena voluntad estos conocimientos, yo garantizo y lo garantizo que muchas personas van a poder encontrar muchísimo mejor su desarrollo y retorno a la fuente porque no hay posibilidad de un desarrollo esotérico para la humanidad si no enfrenta su propia sombra. Eso lo sabemos todos. Si no pulimos la piedra, si no transformamos el carbón a diamante. Entonces, más que nada, digamos, estoy pensando en compartir las cosas que aprendí más que decir cómo son. Digamos, en eso tiene que haber una cierta modestia, ¿no es cierto? Entonces, es compartir con personas que realmente le importan estas cosas, porque a ustedes, Cristian, Ricardo, que les agradezco profundamente que se hayan tomado todo este tiempo para dedicarle esta charla para subir al canal. Entonces, uno está disponible, Cristian, también para ofrecer estos conocimientos. Obviamente hay conocimientos que los masones van a entender mejor que los que no son masones. Bueno, de ese conocimiento hablo. Y un conocimiento que un masón está preparado para entender, esté o no de acuerdo. Claro. Ahora, ¿y los gentiles? Bueno, la ocupación de la doctrina es otorgarles un sistema que no intervenga en sus creencias, sino que le permita ingresar a ese aspecto de tengo derecho a modificar mi realidad, tengo derecho, no si Dios o si alguien más lo tiene. Tengo derecho yo, pero si yo soy Dios, porque la chispa proviene de Dios, sí, pero ¿qué chispa eres? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Ese tipo de atención espiritual es la que necesita la humanidad en los próximos 500, 600 años. Y creo que nuestro trabajo es un punto de partida, de muchos puntos de partida, para que el hombre se plantee estos asuntos. Y creo que la masonería, por ejemplo, ahora todo el mundo habla mal de la masonería, los masones hicieron esto, derrocaron este gobierno, todas esas pelotudeces. ¿Se entiende? Yo creo que no. Es más, creo que hay que defenderla a la masonería. Inclusive no siendo masón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hace a las personas mejores. Ahora, si tenés alguno que se desvió de la iglesia, bueno, ni hablemos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, si alguien se desvía, eso no hace que la masonería sea mala, ni que sean los que dominan al mundo, y ese tipo de cosas.
Entonces el aporte que hace esta casa en función de los conocimientos que posee y los conocimientos que logró y vindicó en el Sitra Achra, más de una vez nos dan por lo menos el derecho de hablar como gentiles o gois, si querés, de conocimientos que quizás, despectivo conmigo mismo fui, ¿no? Pero conocimientos que quizás podrían ser muy útiles al desarrollo del ser humano. Ese sería, digamos, el speech, para ponértelo. Entonces me hago disponible siempre para conversar estas cosas con la masonería porque sé que le van a dar valor. ¿Por qué? Porque en la discusión, en la fruición, hay desarrollo. Estamos desarrollándonos en el solo hecho de discutirlo. Y en este mundo de hoy ya no se habla tanto de estas cosas y es lindo poder hacerlo. Cancelación cabalística. Bueno, ese es un tema larguísimo que no sé si lo vamos a poder meter en el video, el tema del DIN, ¿sí? Sobre todo que tenemos a Ricardo, que quizás podríamos preparar para el futuro una charla sobre el asunto de ¿Dios castiga o no? Como título de plana, ¿no? Como para captar el interés. ¿Castiga a Dios? Ricardo me dice que no. Bueno, contame, Ricardo, ¿por qué no nos castiga? Bueno, y que cuente, Ricardo. Por poner un ejemplo, o contás vos. Pero lo vamos a tener que ver porque es un tema enorme. Es enorme. Pero Dios no, o sea, Dios no te está castigando. O sea, Dios no te... El alma, para empezar, o sea, vamos a verlo desde el punto muy cabalista. No voy a meterme en otro más que... Para empezar, el alma es la que elige a qué familia llega. O sea, el alma dice, no todas las almas llegan y dicen, yo quiero ser un Rockefeller, ¿no? Yo quiero ser hijo de uno de los Beatles, no. El alma dice, yo voy a nacer en la casa de este señor, en la ciudad de Buenos Aires, o en Perú, o en Colombia, o en África. El alma decide dónde llega. El alma va donde quiere ir, es correcto eso. Y ahí comienza una parte del libre albedrío. La otra es que tenemos el libre albedrío de portarnos como se nos dé la gana. Es más, un emprendedor, si lo quieres ver desde ese punto de vista, cualquier persona que comience un negocio sabe que ha fallado 700 veces antes de tener un negocio que realmente le funcione. Así funciona la vida. O sea, y todo eso no es que lo englobe en la cuestión divina y que Dios me castigó y por eso quebré 20 veces una empresa. No. Simplemente tuviste que enfrentarte con tener tantas exnovias o pasar por malos jefes, que tus jefes a lo mejor no eran tan buenos como hubieran podido ser. No lo sé, hay muchas situaciones en la vida en las cuales no te están castigando, pero si pasas todas las situaciones y logras sobrevivirlas, te juro que vas a ser una persona con una experiencia brutal. No te está castigando, te está prohibiendo. De hecho, o sea, prácticamente los cabalistas te dicen, mientras más problemas te manda Dios, más te ama. Sí, el viejo tiene un carácter muy particular. Si yo hablo medio lunfardo, ¿sí? Ya con lo que me dijiste tengo para un tráiler. Párame ahí. Oye, tengo un tráiler para Cristian. Yo quería anexar, que ya no tuve oportunidad en el momento, el tema del tema más de la masonería en la sociedad, ¿no? Yo creo que también es importante valorar el papel que ha hecho la masonería porque estamos, como bien se sabe, en contra de un dogma. Entonces, al final del día, la masonería te da esa libertad y ese poder de decisión. Y también es creo yo, es una institución milenaria que se basa en la aceptación del otro, no en la tolerancia, porque la tolerancia es decir, pues como que no te acepto, pero te tolero. Más bien estamos aceptando. Te aguanto, claro, tolerar es aguantar al otro como es. Pero me caes mal, ¿no? Entonces, al final y al cabo, te está dando la aceptación del otro, de la otra persona, con otro punto de vista, con otra visión, con otra forma de pensar, con otra filosofía, que al final del día te va a enriquecer, porque a eso vamos, a enriquecernos en conocimiento. Por eso los obeliscos, porque nosotros trabajamos del cuello para arriba, no trabajamos del cuello para abajo. Trabajamos del conocimiento, más allá del tema mundano o de las vísceras, pues por eso lo separamos, ¿no? Y eso es lo importante, que no estamos casados con un dogma y tenemos esta libertad de poder hablar los diferentes temas, de diferentes posturas, como ahorita que estamos hablando, de diferentes posturas esotéricas de cada uno de nosotros, y no estamos entrando en conflicto, no estamos juzgando si está bien o está mal, simplemente estamos dando un punto de vista y estamos llegando a una conclusión, estamos llegando a una afirmación de que pues, todo es válido, ¿no? Todo es válido y obviamente respetando las diferentes posturas,
pero la verdad jamás va a ser absoluta. Y eso es algo que la masonería te da ese conocimiento de poder aceptar diferentes puntos de vista y trabajarlos desde todos los sentidos, el social, el esotérico, porque sí, en el rito escocés, como dijo Ricardo y como yo también menciono, trabaja mucho el tema espiritual. Habrá ritos que lo trabajen, que no lo trabajan, otros sí, el escocés en especial lo trabaja y lo maneja porque te pide en la creencia de una fuerza suprema, ¿no? Llámale, al final del día decimos gran actividad del universo, pero es una laicidad, para que en esa laicidad entre cualquier divinidad, ¿no? Para mí puede ser Hashem, para mí puede ser Alá, para ti puede ser lo que tú quieras, o sea, la muerte, no lo sé, pero no estamos peleando con quién tiene la verdad, estamos aceptando todas las posturas. Y de la parte social, pues sí, ha hecho cambios sociales en diferentes países, en diferentes épocas, pero no ha sido la estructura, han sido las personas, porque la mayoría está hecho por personas, por individuos. Entonces, la persona que entra simplemente está conjuntándose en una sinergia o en un egregor positivo que quiere hacer un cambio, empezando por él mismo, empezando por su vida, empezando por su salud, empezando por su familia, empezando por su interior, y después que mejoras eso, pues ya mejoras lo de afuera. Pero si no te mejoras tú primero tú mismo, si no te conoces a ti mismo, si no sabes leer tu cuerpo, si no conoces tu cuerpo, si no conoces de dónde vienes, pues cómo pretendes mejorar tu entorno, ¿no? O mejorar tu sociedad. Y ahí se conjuga con la parte, pienso yo, esotérica. Tienes que conocerte a ti mismo primero, trabajar en ti, como bien lo dijiste hace rato, pulir tu piedra, ¿no? Ese carbón, hacer alquimia y convertirlo en oro, pero tu persona primero. O el carbón, digamos, nosotros en una de las secciones que tenemos, que es satanismo concreto, el satanismo de asa negra, obviamente lo utilizamos a propósito, ¿no? Los conceptos satánicos, o sea, son intencionales, la gente digamos, como que la gente concuerda en eso. El tema es el siguiente, no es una cuestión de dinero, pero todo el dinero. No es una cuestión de poder, pero todo el poder. ¿Por qué? Porque eventualmente el hombre va a llegar a administrar correctamente su poder y el de la sociedad que lo conforma. Entonces el trabajo de uno es un trabajo para las futuras generaciones. Es decir, muchachos, ustedes tienen la capacidad de hacer magia. Pero no descendimos al Citrasra. Bueno, entonces hay que descender. Este es el camino que esta casa ofrece para cualquiera. Y yo estoy muy agradecido con ustedes, mexicanos todos, estos días. Bueno, la entrevista con el documentalista generó un poco de ruido también, muchas reproducciones, muchas consultas. Y le quiero agradecer, digamos, bueno, ustedes ya se blanquearon como masones, así que lo puedo decir, digamos, agradecerles el interés sobre la doctrina unificada y que ya hay algo dando vueltas como para poder empezar a dar charlas sobre este asunto. Pero sí tengo algo para contarles que les va a gustar. Está terminado, pero no está corregido. Es una edición de San la Muerte, Doctrina Unificada, cuaderno 1, es un compilado de más o menos 350 páginas, que solamente es para masones. Y eso, ya Cristian, te comprometo que eventualmente cuando nos veamos las caras, te lo voy a dar. Es decir, es muy artesanal, ¿no? Está impreso artesanal, cosido en libro, es una cosa muy antigua, digamos, está hecho a mano, ¿sí? Donde vos vas a poder acceder a un montón de conocimiento y tus hermanos, si quieren, que solamente está restringido a la discreción masónica. Es decir, otorgarles estos conocimientos de buena fe, creo que no es una mala tarea que estemos haciendo, muy por el contrario. Y que México se prepare porque todo el mundo quiere que vayamos. Así que, Cristian, prepárate vos también, y Ricardo, pues vamos a ir a molestar un poquito ahí por allá. Quiero agradecerles pues, que nos dimos este tiempo de charla y de compartir el conocimiento y la luz. Para mí ha sido muy grato y muy enriquecedor. Sí, se quieren presentar con la audiencia, quiénes son, a qué se dedican, si quieren, si no, como quieran ustedes. Pues no sé, ¿tú quieres, Ricardo? Soy Ricardo Hernández Soto, mexicano, me dedico al arte, soy diseñador gráfico, hago marketing digital, tengo 24 años de masón y porque sepan que soy maestro masón es suficiente. Ya los demás grados valen ya. Sí, yo, a ver, les digo así porque, a ver, con todo respeto, quiero que ustedes se sientan cómodos, digamos. Creo que aburrir no se aburrieron, ¿no es cierto? No. Ha sido un placer. Cristian, ¿sí? Tu nombre, querés que la gente te conozca, una persona con la que hace bastante tiempo que hablamos, hace más de un año que hablamos por teléfono. Yo me llamo Cristian Estavillo Lara, soy arquitecto, me dedico a la construcción, vivo en México
Me gusta mucho el tema esotérico desde los puntos de vista, diferentes puntos de vista. Llevo también ya bastante tiempo en la masonería y me gusta siempre investigar acerca de cuestiones esotéricas, ¿no? Y también tengo algo ahí de conocimientos de magia ceremonial, me gusta mucho esa línea y pues bueno, es un gusto estar aquí con ustedes. Antes del principio de la Tierra y de la materia y del universo que conocemos, existieron emanaciones previas. En la Kabbalah se lo llama el Atzilut, el gran poder trinitario del cual emergieron todas las demás formas de existencia inmanifiestas. Luego de un tiempo, luego de la caída, comenzó el universo de la materia, el universo del demiurgo, Samael y Aldabaoth. Pero antes de eso, se formó una fuerza trinitaria original, conocida como Keter, Chokmah y Binah, y dieron lugar al conocimiento de todas las cosas. En el principio fue la oscuridad, pero luego vino la luz y el sonido. Y de la luz y el sonido, de la permutación variada, de la corona de la creación, Keter, emergieron las formas Padre y Madre, Chokmah, Binah, Neptuno, Saturno. En esos planetas que son simbólicos y no lo son al mismo tiempo, y tienen una fuerza y un poder psicológico sobre la gente, emergieron todas las formas posibles que entraban dentro del orden de la cuarta emanación. Luego de eso, el Padre de todo decidió experimentarse a sí mismo a través de lo que comenzó a llamar creación. Y en distintos estados de esta creación llegamos a la materia densa. Kabbalah significa recibir la luz del Padre original, Keter, Nirvana, la corona de la vida, el Om original. Así como existen tres principios iniciales, el Atzilut, Keter, Chokmah y Binah, Brahma, Vishnu y Shiva implican el mismo principio. No toda la vida practiqué la magia negra. En la propia memoria de cientos de encarnaciones, o miles quizá, aún no recuerdo todas. Y en la memoria de aquellos seres que depositaron en mi propia conciencia para la supervivencia de todas esas experiencias en mí, hay mucho por contar. Estos son los misterios del cielo, el plan divino del árbol de la vida, los Sefirot, el conocimiento místico del ascenso a la fuente del Padre de todo. ¿Que cómo es el nombre secreto de Dios? A él le gusta que le digan Ahaya.